Empezamos. Miren, la vez anterior vimos la clase punto. Inicialmente nada más nos íbamos a calcular, perdón, la clase triángulo. Íbamos a calcular el área y el perímetro, sobre todo el área para resolver el problema que nos habían planteado. Dividimos este cuadrilátero en dos triángulos y por eso hicimos la clase triángulo. Pero después dijimos, ¿cómo podría ser la abstracción de un rectángulo también formado de puntos en el plano cartesiano? Y decíamos que, bueno, aquí yo puedo poner un rectángulo. A ver, si parto de este color está bien. O mejor de otro color. Vamos a ponerlo de este color. Este sería un rectángulo. Pero nada más los puntos que están en rojo, pueden ser los que están en rojo o los que están en verde, pero no todos. Si yo defino el vértice 1 y vértice 3, ya no tengo opción a crear los vértices 2 y 4 como yo quiera. Una vez creados los vértices 1 y 3, el vértice 2 se forma de las coordenadas de B1 y B3 y el vértice 4 también. Por eso acá decíamos que en los atributos no deben tener valores que se puedan calcular o variables que se puedan calcular con otros atributos. Entonces, si vértice 2 y vértice 4 se pueden calcular a través de vértice 1 y vértice 3, no deben ser atributos, deben ser métodos. Todos los atributos deben ser totalmente independientes unos de otros y por esa razón, aquí aunque aparentemente, pues, y no aparentemente, sino en realidad, el cuadrilátero tiene 4 vértices, pero nada más son 2 que son independientes. Los otros 2 son consecuencia de los primeros. Bien, entonces vamos a agregarle a la clase triángulo algunos elementos. Miren, aquí tengo pues un triángulo, pero nada más puse sus vértices. Voy a trazar el triángulo. A ver, lo voy a poner en color verde. Entonces, pero es una línea. Bueno, voy a trazar este triángulo. Previamente yo había puesto los vértices. Y luego para acá. Y luego otro así. Entonces les voy a pedir que me ayuden a definir las coordenadas, ¿no? Le voy a llamar, en lugar de A, B y C, que siempre le he llamado así, ahora le voy a decir el punto T. Ah, caray, pero está muy grande eso. El normal es 12. Bueno, el punto T, más bien el R. ¿Qué coordenadas tiene el punto R? Este punto que está aquí. ¿Qué coordenadas tiene? ¿Cuánto? Menos 1,6. Así, ¿verdad? Y luego, este va a ser el punto T. No, el punto R, S. ¿Qué coordenadas tiene? 5 positivo y 2 negativo. Y este sería el punto T. ¿Qué coordenadas tiene? Menos 6, menos 3. ¿Así? Muy bien, entonces, bueno, voy a crear objetos, punto, y con esos puntos voy a crear este triángulo. Entonces, me voy a ir a la aplicación. Voy a utilizar la misma aplicación, ya está resuelto el problema del cuadrilátero, pero vamos a explorar más cosas sobre la clase triángulo. Bien, entonces aquí me voy a ir a la aplicación y le voy a empezar a agregar más cosas. Ahí el triángulo, bueno, voy a ver, este sería nuestro triángulo. Ahí se aprecia todo. Vamos a ver ahí. Voy a poner una línea por aquí, no sé, con asteriscos o nada más para dividir lo que ya hemos hecho con lo que vamos a hacer hoy. Entonces vamos a ponerle aquí, no sé, tal vez asteriscos. Y luego voy a crear primero, quiero crear ese triángulo, pero primero voy a crear los puntos. Entonces le diría yo, punto R es igual a new punto, voy a utilizar el constructor parametrizado, X vale menos 1 y Y vale 6.
Y luego, aquí mismo puedo crear los demás. New punto, bueno, pero sería S es igual a new punto. ¿Qué coordenadas tiene ahora S? 5, menos 2. 5 menos 2. Y luego aquí mismo, todos son puntos. R, S, la T también. Es igual a new punto. Y ahora las coordenadas van a ser menos 1, 6. No, menos 6, menos 3. ¿Sí estoy bien? Menos 1, es que sí quiero confirmarlo porque ahorita vamos a agregarle un método a la clase triángulo y lo vamos a dibujar. Y si no pongo bien las coordenadas, pues no me va a dar bien los resultados. Bueno, entonces, aquí está, menos 1, 6, 5 menos 2 y menos 6 menos 3. Y con eso voy a crear un triángulo. Son 3 objetos punto y con esos 3 puntos voy a crear un objeto triángulo. El triángulo le voy a poner 1. Tenemos 2 constructores. El primero es el de default, que me pone puros ceros en los vértices, 0, 0. Y el parametrizado, el cual recibe 3 puntos. El primer punto lo va a poner en el vértice 1. Acuérdense que ahorita estamos en la aplicación y los objetos tienen una referencia, un nombre. Pero dentro del objeto, ahorita yo le voy a pasar el punto, el R, el S y el T. Pero dentro del objeto, pues se siguen llamando vértice 1, vértice 2. Este va a llegar a vértice 1, este a vértice 2 y este a vértice 3. Bueno, ahí ya tenemos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar, ¿han oído ustedes el término triángulo semejante? ¿Qué quiere decir triángulo semejante? Bien, el triángulo semejante es aquel, se llama así porque es semejante al original y se forma con los puntos medios del triángulo. Entonces, si yo pongo aquí el punto medio entre R y S, y luego un punto medio aquí entre S y T y otro, y uno de esos 3 puntos se forma un triángulo semejante al original. ¿Semejante en qué? Que sus ángulos son iguales. Entonces la proporción de sus lados se mantiene. Es como cuando hacemos un zoom, hagan de cuenta, hacia adentro o hacia afuera. Es lo mismo, nada más que con la particularidad de que este triángulo divide al original en 4 triángulos iguales, que son semejantes entre todos. Entonces, le vamos a pedir a la clase triángulo que nos diga cuál es el triángulo semejante de que nos dé las coordenadas de este triángulo, del triángulo semejante de que yo bauticé como 1. Así es que me voy a ir a la clase triángulo, ¿sí? Acuérdense, cuando estamos dentro de la clase no son R, S y T, ni A, B y C. Son vértice 1, vértice 2 y vértice 3. Y el objeto que está trabajando es dis. Bueno, entonces vamos a agregar un método. Fíjense bien lo que... A ver, va a ser un método que me va a regresar el triángulo semejante de dis. Porque estoy ahorita dentro del objeto. Entonces yo les pregunto, ¿es public porque es método? ¿Qué tipo de dato me va a regresar? Lo acabo de decir. ¿No? Quiero que me regrese el triángulo semejante de dis. Entonces, ¿qué tipo de dato me va a regresar? No, tampoco. ¿Pero de qué clase? Es que yo lo estoy declarando, lo estoy diciendo. Es un método que me va a regresar el triángulo semejante del triángulo original, que en este caso dentro es dis. ¿Qué me va a regresar? Hagan de cuenta, es como esas adivinanzas que yo le estoy diciendo la respuesta en la misma pregunta. Bueno, si me regresa el 10, pues me va a regresar el mismo triángulo. Yo quiero que me regrese el triángulo. Ya lo estoy diciendo otra vez. Sí, pero ¿qué me va a regresar? Un triángulo. Me va a regresar un triángulo. ¿Sí? Así como el método medio de la clase punto me regresa un punto. El punto medio entre 2 puntos. Bueno, me va a regresar un triángulo. Entonces aquí vamos a poner, me vas a regresar un triángulo. Ese triángulo, bueno, va a ser semejante. ¿Semejante a quién? Pues a dis. ¿Sí? Pero me va a regresar un triángulo.
Entonces, yo aquí dentro del código tengo que poner algo que me cree un triángulo y lo regrese. El triángulo que me va a regresar es el semejante, el que se va a formar de los puntos medios de estos tres lados. Dentro de this, yo a este triángulo le llamé 1 en la aplicación, pero cuando uno mande llamar este método, dentro del método, ese 1 se va a convertir en this. Todos los objetos dentro de su método que mandó llamar son this. Entonces, this va a decir, acá dentro en el objeto, este es el lado 1, este es el lado 2 y este es el lado 3. O más bien, sí, así se llaman. Lado 1, lado 2 y lado 3. Y este se llama vértice 1, vértice 2 y vértice 3 dentro del objeto. Así es que vamos a calcular el punto medio entre vértice 1 y vértice 2. No R y S. R y S se llaman allá en la aplicación. Entonces le vamos a decir, vas a regresar un nuevo triángulo. Miren, si yo le pongo this, no marca error. ¿Pero qué va a regresar ahí? Se va a regresar a sí mismo. O sea, se va a regresar el mismo triángulo. ¿Sí? Si yo le digo algo como esto, pues tampoco me va a marcar error. ¿Pero qué me va a regresar ahí? Porque en la sintaxis solo se fija que yo regrese un triángulo, un nuevo triángulo. O un triángulo, puede ser nuevo o no. Pero ahí, ¿qué me va a regresar? Un triángulo con los tres vértices en el origen. Y pues no es lo que yo quiero. Yo quiero el triángulo que se va a formar aquí. Entonces, le vamos a decir, vas a regresar un nuevo triángulo. Voy a utilizar el constructor parametrizado que me pide 3 puntos. Y los puntos que le voy a pasar son el primero, el medio entre vértice 1 y vértice 2. El segundo punto que le voy a pasar es el que está al centro, el punto medio, entre el vértice 2 y el vértice 3. Este punto es el que me interesa. Y como tercer punto le voy a pasar el punto medio entre el vértice 3 y el vértice 1. Entonces, acuérdense, este constructor recibe 3 puntos, pero los puntos no tienen que ser así a fuerza creados en una referencia. Se pueden crear aquí mismo. Es más, los vamos a crear aquí mismo. Le vamos a decir al vértice 1. Vértice 1, quiero que calcules tu punto medio con respecto a quién. Al vértice 2. En sí, el método medio me va a regresar un punto, que es el que está al centro entre vértice 1 y vértice 2. Y luego, ese es el primer punto. El constructor me pide 3. Le voy a decir ahora, vas a regresar el vértice, bueno, el punto medio entre el vértice 2 y el vértice 3. Y ese es el segundo punto. Medio me va a regresar un punto y ese se lo estoy pasando como segundo parámetro del constructor. Y ahora el tercer punto que le tengo que pasar al constructor va a ser el resultado del punto medio entre el vértice 3 y el vértice 1. Le diría vértice 3 punto medio y le vamos a pasar el vértice 1, ya lo adivinó. Cerramos el constructor, ponemos punto y coma. Aquí me va a regresar un nuevo triángulo que está formado por los puntos medios de cada pareja de vértices. Y bueno, pues vamos a irnos a la aplicación. Ya creamos el triángulo 1. Vamos ahora a crear el triángulo 2. El triángulo 2 va a ser el semejante del 1. Le voy a decir, triángulo, ya no estoy en la clase, estoy en la aplicación. Ya en mi triángulo ya no se llama D, se llama 1. Es el mismo triángulo, pero se llama diferente en la aplicación y dentro de la clase. Entonces, triángulo 2, y le voy a decir al 1, tengo que recibir una referencia de un triángulo. Lo puedo hacer con el constructor, pero no, yo le quiero decir al objeto 1 que me traiga el triángulo, su triángulo semejante. Semejante yo sé que me regresa un triángulo, y el triángulo lo estamos poniendo en la referencia 2. Entonces, vamos a darle salida a los dos objetos, ¿sí? Sería system println. Le voy a poner aquí 1 más 1 para que me muestre las coordenadas de los vértices, y luego vamos a poner el 2. El 2, y bueno, vamos a ver.
El objeto 1 pues debe coincidir con estos vértices porque yo se los pasé, ¿verdad? El menos 1, 6, el 5 menos 2 y el menos 6 menos 3. Pero es el objeto 2, que es un triángulo también, vean en dónde tiene sus vértices. Entonces lo que vamos a hacer es pues graficarlo. Voy a ponerlo, a ver, aquí. Ya por aquí tengo los 3 puntos. Los voy a acercar un poquito más. A ver, estos 3 puntos, ¿sí? Y entonces vamos a tratar de poner estas coordenadas que dice aquí, del triángulo 2. Dice, el primer punto voy a tomar un punto, ¿sí? Voy a tomar este punto y lo voy a poner en qué coordenadas? El 2,2. A ver, entonces busco el 2,2 y aquí está. Ahí quedó, ¿verdad? Vean cómo es el punto medio entre estos dos. Y luego voy a ubicar ahora el menos 0,5 menos 2,5, o sea, es menos la mitad de este punto y luego 2,5 para abajo. Voy a tomar este punto y lo voy a poner así. Menos 0,5 y menos 2,5 y quedó por ahí. Ahí está, es el punto medio entre estos dos puntos. Y el último punto dice que es menos 3,5 y 1,5, o sea, es menos 3,5 y luego 1,5 para arriba. Y ahí quedó. ¿Sí? Ahí está el tercer punto, que es la mitad entre estos dos vértices. Y bueno, voy a unir esos puntos. Los voy a unir con otro color, ¿no? Un color, no sé, colores. Entonces voy a tomar los 3 vértices y voy a unir sus lados así. Este es, y luego este va a ser para acá. Bueno, no lo estoy haciendo así como muy exacto. Y este va a ser para acá. Este objeto, el que acabo de dibujar, es el 2 y es semejante al 1. Semejante porque fíjense que los ángulos del objeto 1 son iguales que los ángulos del objeto 2, por eso son semejantes. Es como si el verde fuera un zoom ampliado del rosa, o el rosa fuera un zoom disminuido del verde, porque son las mismas proporciones. Y no solo eso, estos 3 triángulos que quedaron alrededor del rosa, 1, 2, 3, también son iguales que el rosa. O sea, divide al triángulo en 4 triángulos iguales y semejantes. Fíjense, este fue el 2, ¿verdad? Vamos a hacer ahora, voy a escoger otro color. Vamos a ponerle, no sé, el azul. Y por aquí tengo estos 3 puntos, los voy a poner por acá. Y vamos ahora a crear un tercer triángulo. Le voy a decir ahora que el triángulo 3 va a ser el semejante del 2. Le doy 2 punto semejante. Y le digo que le dé salida a las coordenadas de 3. Aquí voy a batallar un poquito más porque pues ya las coordenadas van a quedar como con más decimales. A ver, ahí está. Vamos a ejecutarlo. Y voy a observar las coordenadas del tercer triángulo, del 3. Dice ahí, voy a tomar el primer punto. A ver, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí más o menos, ¿sí? Dice que el primer vértice es 0,75, o sea, casi 1, y 0,25, o sea, la cuarta parte de negativo. Entonces voy a tomar este punto, este que está aquí, y lo voy a ubicar donde dice, estamos en, bueno, 0,75 es por aquí, casi la tercera parte del punto, y luego 0,25 para abajo. Entonces, más o menos ahí queda. ¿Sí? Ese es el primer punto del objeto 3. Este que voy a dibujar va a ser el objeto 3. Y luego va a ser menos 2, menos 0,5. Voy a tomar este, menos 2 y menos 0,5 más o menos por ahí. Por ahí queda, ¿verdad? Ahí está. Y luego el 3 es menos 0,75 y 1,75. Entonces voy a tomar este, menos 0,75, es menos casi 1. Y hacia arriba, 1,75, casi 2. Entonces, caray.
Lo voy a tomar. Ya no me dejó. Ah, ya lo tomé. Hasta el 2. Casi 2. Somos por ahí. Y ya tenemos, creo que era un poquito más para acá. Más o menos por ahí. Y entonces ya puedo trazar yo este triángulo. Este que está aquí. Y luego, bueno, ahí me fui un poco así. Ese triángulo que estoy trazando es el 3, en azul, ¿verdad? Y este es semejante al 2. Quiere decir que el triángulo azul dividió al triángulo rosa en 4 triángulos iguales y semejantes. En realidad todos los triángulos que estamos viendo ahí son semejantes. El triángulo azul es semejante también al verde, nada más que está más chiquito. Muy bien, entonces, y así podríamos decirle ahora el triángulo, alguna vez, nomás que no siempre hay tiempo de hacer todo, puse en un ciclo que cada objeto se genera su triángulo semejante y luego que lo dibujáramos y pues se ve así como una espiral, ¿no? Y se va formando los triángulos. Bueno, entonces, nosotros estamos creando una clase de triángulo la cual puede ser utilizada para muchos propósitos. Faltaría uno, nomás que no lo vamos a alcanzar a ver, uno que lo dibujara, nomás porque nos llevamos como 2 sesiones para que lo dibuje. Pero bueno, podemos hacer otras cosas del triángulo, por ejemplo, y se quedó pendiente eso la vez anterior. Podemos calcular los ángulos internos del triángulo. ¿Cuánto nos debe dar la suma de los triángulos, de los ángulos internos de un triángulo? 180, ¿no? La suma de los 3 ángulos. Entonces podemos calcular como parte de la clase ya sabe calcular, a partir de los vértices sabe calcular los lados, el área, el perímetro, obtiene un triángulo semejante y ahora vamos a agregarle que pueda calcular los ángulos de ese triángulo, del objeto triángulo. Y bueno, yo sé que sería interesante investigar cómo, ¿verdad? Pero pues nos tardaríamos. Entonces, pues yo ya investigué cómo podemos calcular los ángulos de un triángulo. Vamos a utilizar lo que se llama la ley de los cosenos. ¿La han oído alguna vez por ahí, no? La ley de los cosenos. Ley de senos, ley de cosenos, ¿no? ¿En dónde vieron esto? ¿En qué materia? Fíjense, la ley de los cosenos nos dice esto, por ejemplo, Pitágoras aplica nada más a triángulos rectángulos, pero la ley de los cosenos aplica a cualquier triángulo. Esto relaciona los lados con el ángulo, con los ángulos. Entonces, fíjense, vamos a analizar. Porque es lo mismo para los 3 ángulos. Este ángulo se llama alfa, este se llama beta y este se llama rho, no me acuerdo cómo se llama, pero yo le voy a poner gamma porque alfa, beta y gamma casi siempre son los que usamos. Entonces, este es alfa, este es beta y este es gamma. La suma de los 3 me tiene que dar 180 grados. Y bueno, vamos a ver. Aquí está alfa, dice, fíjense como la A es el lado opuesto a alfa. Entonces la A es la que va solita del lado izquierdo. Por ejemplo, aquí en beta, el lado opuesto es B y B es el que va solito. Bueno, vamos a analizar alfa. Es lo mismo para los otros dos. Dice, el lado opuesto al ángulo que estás considerando al cuadrado es igual que la suma de los cuadrados de los otros 2 lados. Y los otros 2 lados son los que forman el ángulo. O sea, B y C son los que forman el ángulo. Menos 2 veces la multiplicación de esos lados que forman el ángulo, multiplicado por el coseno del ángulo, te da igual a A cuadrada. ¿Sí? Fíjense cómo, ¿cuánto vale el coseno de 90 grados? A ver si alguien lo puede sacar por ahí. Porque esto realmente es una ampliación del teorema de Pitágoras. O bien el teorema de Pitágoras es un caso especial de esto. El coseno de 90 es 0. El coseno de 90 es 0. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal si este ángulo fuera recto? O sea, 90 grados. ¿Sí? Y por lo tanto, lo que estaría calculando es la hipotenusa. Si este fuera recto, lo que estaría calculando es la hipotenusa.
Y si aquí el coseno de 90 es 0, esto desaparecería y nada más nos quedaría a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada, que es el teorema de Pitágoras. Entonces, esto aplica para cualquier triángulo. Entonces, lo que nosotros queremos saber no es el coseno del ángulo, es el ángulo. De aquí hay que despejar alfa. ¿Cómo despejamos alfa? A ver, lo voy a hacer en partes. Vamos a ver ahí. Así. Le voy a poner esto por ahí, ¿sí? Bueno, dice, la idea es despejar alfa. Pero hoy vamos a empezar de esta manera. Vamos a despejar primero coseno de alfa, ¿no? Entonces sería a cuadrada. ¿Y cómo pasaría b cuadrada y c cuadrada? Pues vamos a dejar solito coseno de alfa. Vamos a despejar. ¿Cómo pasaría b cuadrada y c cuadrada? Restando, ¿verdad? Menos, acuérdense que no son preguntas capciosas. B cuadrada menos c cuadrada, ¿va? Así quedaría. Y esto es igual a menos 2bc coseno de alfa. Así quedaría. Bueno, aquí voy a poner coseno con minúscula para que no se confunda con el. ¿Sí? Pero la idea, como les digo, es despejar primero coseno de alfa y luego ya alfa. Bueno, entonces voy a poner un brinco de línea y le voy a decir, ¿cómo sería despejado esto? Y nada más que ya lo voy a poner de coseno de alfa del lado izquierdo, ¿sí? Pero hagan de cuenta que esto hay que pasarlo dividiendo, ¿no? Para que quede solo coseno de alfa. Entonces le vamos a decir, coseno de alfa es igual. Esto va a ser una fracción de esto entre esto otro. Entonces, le voy a poner aquí es una fracción. La fracción requiere dos juegos de llaves, el numerador y el denominador. Abajo es lo que va a salir, lo que va a quedar dividiendo. Menos 2 por BC. ¿Así? Y arriba pues va a quedar todo lo que teníamos acá. Más todo esto, ¿no? Para poder copiar, vamos a ver. Todo esto es lo que va a quedar arriba. A ver si quedó. Dice, coseno de alfa va a ser a cuadrada menos b cuadrada menos c cuadrada entre menos 2bc. Ok, hasta ahí vamos bien. Pero insisto, lo que nos interesa es alfa, no el coseno de alfa. Fíjense, por ejemplo, a ver, vamos a dejarlo por lo pronto así. Para entender lo que estamos haciendo. A ver, vamos a tomar un ángulo de los conocidos. ¿Cuánto es el coseno de 60 grados? Si ustedes lo tienen por ahí, ¿es 0.5? 0.5, ¿sí? Entonces, es así como lo tenemos aquí despejado, tenemos el coseno, pero nos interesa el ángulo. ¿Cómo le hago para llegar del 0.5 al 60? Llegué del 60 al 0.5, estuvo fácil, 60 coseno, y ya me dio 0.5. Pero ¿qué tal si me dan el 0.5 y me piden el ángulo? ¿Cómo le hago? El inverso, ¿verdad? Entonces, el arco coseno de 0.5 es igual a 60 grados. O sea, tenemos que aplicar el arco coseno para despejar el ángulo. ¿Sí? Entonces, aquí es lo que vamos a aplicar. Voy a tomarlo otra vez. Y vamos a complementar ya para despejar el. Ok, entonces aquí voy a poner un brinco de línea. Y voy a tomar todo esto. A ver, todo esto lo voy a pegar acá. Voy a poner aquí, le voy a quitar coseno porque ya quiero despejar alfa.
Entonces, alfa es el arco coseno de todo eso. Vamos a dejarlo ahí. Ahí tenemos. Alfa es igual al arco coseno de a cuadrada menos b cuadrada menos c cuadrada. Y nosotros, para trasladarlo a nuestra clase, pues ya sabemos que A viene siendo lado 1, B es lado 2, C es lado 3. Entonces, el ángulo alfa es el que está opuesto a este lado, que es A. Bueno, entonces vamos a trasladar esto a nuestra clase ya en un método. A ver, le diríamos... voy a tenerlo aquí a la mano, ¿sí? Muy bien, entonces me voy a la clase de triángulo y le voy a decir ángulo opuesto al lado 1. Pongo esta referencia para este ángulo, lo vamos a calcular donde el lado 1 es el que va a ir primero y luego van los otros dos. Este sería el lado 1, lado 2 y lado 3. Cuando calculemos el ángulo opuesto al lado 2, pues el que va a mandar es el lado 2. Bueno, vamos a decirle public. En este caso sí me va a regresar un valor doble, no me va a regresar un triángulo, me va a regresar un ángulo. Y el ángulo pues es un valor de tipo doble. Doble. Y le voy a llamar así alfa. Alfa. Y va a regresar, va a quedar un poquito grande esta expresión. Va a ser arco coseno. ¿Cómo se obtiene el arco coseno? Aquí en Mat. Se llama, si yo le pido, por ejemplo, coseno, me va a traer coseno, pero yo no quiero, el coseno es cuando yo sé el ángulo y quiero que me diga cuánto vale su coseno. No, ahora yo sé el coseno y quiero que me diga cuánto vale el ángulo. Por eso es el arco coseno. Entonces, a cos, ¿verdad? Sería este. Y aquí vamos a meter esta fórmula, pero cambiado. Hay que elevar lado 1 al cuadrado y restarle el cuadrado del lado 2 menos el cuadrado del lado 3. Y todo eso hay que dividirlo entre menos 2 veces el lado 1 por el lado 2. Bueno, vamos a hacer todo eso. Sería mat.pow, porque voy a elevar al cuadrado. Voy a elevar al cuadrado el lado 1. Lado 1 es un método que tengo. Estoy dentro de la clase. No tengo que darle ninguna referencia porque estoy dentro de this. Salvo que tuviera un parámetro que fuera otro triángulo, ¿verdad? U otro. Bueno, entonces aquí sería lado 1 lo voy a elevar al cuadrado. A eso le voy a restar el cuadrado del lado 2. Mat.pow. Ahora le voy a decir del lado 2 elevado al cuadrado. Y le vamos a restar también el lado 3 elevado al cuadrado. Y eso es apenas el numerador. Pow. Ahora lado 3 elevado al cuadrado. Esto es el numerador, ¿sí? Y ese numerador pues debe estar entre paréntesis porque se va a dividir entre todo el denominador. O sea, voy a poner así, cierro el paréntesis del numerador y lo voy a poner entre. Y voy a abrir acá otro paréntesis para el denominador. El denominador es la multiplicación de menos 2, B es el lado 2, C es el lado 3. Entonces sería menos 2 por lado 2 por lado 3. Y así quedaría. Va a ser el arco coseno de al lado 1, porque alfa está opuesto al lado 1. Lado 1 al cuadrado, menos, le vas a restar el cuadrado de los otros dos lados. Y lo vas a dividir entre menos 2 multiplicado por los otros dos lados. Bueno, entonces vamos a hacer esto mismo, pero para los otros dos ángulos. La idea es que al sumarlos me tiene que dar 180, ¿no? Bueno, entonces vamos a calcular esto. Así. Voy a calcular ahora el ángulo opuesto al lado 2, que yo lo voy a llamar beta. Beta. Y aquí, ¿qué cambia? Pues nada más el orden de los lados. Ahora, el que está puesto a ese ángulo es el que se va al que se le van a restar los otros. Entonces aquí va a ser lado 2, va a ser el que manda, como quien dice. A ese le van a quitar
lado 1 y lado 3. Entonces aquí sería lado 1 y lado 3. Ahí está. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro ángulo que va a ser gamma, va a ser el opuesto al lado 3. Aquí entonces quedaría ángulo opuesto al lado 3. Le vamos a llamar gamma a este ángulo, es con doble M, ¿no? Gamma. Y aquí lo que cambia pues es el orden de los lados. El que manda es el lado 3, es el opuesto. Y luego aquí vamos a utilizar el 1 y el 2. 1 y 2. O sea, los otros dos, ¿verdad? El 1 y el 2. Y ya tenemos calculados los tres ángulos del triángulo, de cualquier triángulo. Ya en la aplicación, ahorita tenemos tres triángulos, el 1, el 2 y el 3. Muy bien, entonces, a ver, me voy a regresar a la aplicación y voy a hacer lo siguiente. Vamos a darle salida del triángulo 1 y del triángulo 2, vamos a darle salida a sus ángulos, ¿no? A ver, System. LN, vamos a decirle triángulo 1. Triángulo 1. Le puse un brinco de línea para que... Y luego, ¿qué me faltó aquí? El punto y coma. Le diríamos System. Vamos a darle salida ahora al ángulo alfa. Alfa sería más 1 punto alfa. Ya, me dice cuánto vale el ángulo alfa. Y luego, del ángulo, perdón, de ese mismo triángulo, aquí me faltó una N para que brinque de línea. Cuando una cadena tiene la diagonal invertida es porque va a tener un carácter especial y no es el que yo quiera. Hay nada más ciertos caracteres especiales, la N para brinco de línea, la T del tabulador, la E del escape, la R del return. Aquí la N es del brinco de línea. Bueno, voy a copiar esto para ahora mandar o mostrar el ángulo beta y el ángulo gamma. Por eso me está marcando error, ¿verdad? Gracias. Muy bien, eso es del ángulo y voy a hacer lo mismo, nada más para cerciorarnos de que los tres triángulos, como son semejantes, tienen los mismos ángulos. Lo que cambia son las dimensiones de los lados. Entonces voy a tomar este y le voy a decir que bueno, el triángulo 2, ¿sí? Ya cualquier objeto de la clase de triángulo me puede decir sus ángulos. Acuérdense que la clase es un molde y los objetos se crean a partir de ese molde. Todos los objetos que se crean de esa clase saben hacer lo mismo, con sus propios datos. Entonces aquí sería 2 y 2, ¿no? Bueno, antes de ejecutarlo. Aquí, fíjense, el triángulo que estamos considerando para las pruebas, este triángulo, si ustedes se fijan, no es equilátero, pero sí se acerca a un equilátero. Si fuera equilátero, ¿cuánto tendría que valer cada ángulo? Si fuera equilátero. ¿Cuánto? Lo mismo, pero ¿cuánto? Si la suma de los tres me tiene que dar 180 y los tres deberían valer lo mismo, ¿cuánto debe valer cada uno? ¿Cuánto? 60, ¿verdad? Cada uno tendría que valer 60. Entonces yo espero que los tres ángulos, no es equilátero, pero sí se acerca a un equilátero, que los tres ángulos anden cerca de los 60. Bueno, vamos a probar. Y andamos bastante lejos. ¿Sí? Andamos bastante lejos. Ah, pues que aparte no le cambié, ¿verdad? Pues el copiar y pegar como que no funcionó. Beta, es que no le cambié aquí. Y gamma. Bueno, acá también, pues lo copié, es que repetí el error. Beta, pero no creo que eso resuelva la diferencia, ¿no? Ahora sí. Alfa, beta y gamma. De todos modos, vemos que sí son los mismos, miren.
.97, .97, 1.15, o sea, sí son iguales los tres ángulos, nada más que uno está volteado, ¿verdad? El semejante está volteado, pero en realidad son semejantes porque los ángulos valen lo mismo, pero no me da, pues, para nada, la suma me va a dar 180. Bueno, de todos modos, voy a sumar los ángulos, los voy a poner aquí, ¿sí? Los voy a sumar, le voy a decir, doble suma 1, suma del ángulo 1, ¿sí? Es igual a 1 alfa más 1 beta, beta más 1 gamma. Es lo mismo hacerlo para el 1 y para el 2 porque ya vimos que tienen los mismos ángulos. Y le voy a dar salida. A ver cuánto me da, ¿no? Le voy a decir, suma 1. Y le voy a decir aquí que me ponga la suma de ese. No me dio 180, pero, a ver, si lo ejecuto, ¿cuánto me da? La suma. No es 180, pero sí conocemos ese valor, ¿no? ¿Cuál es ese valor? Es pi. Es pi. Vamos a checar contra el pi de Java a ver qué tanta diferencia hay. A ver, entonces, le voy a decir aquí que le dé salida, pero al pi de Java. Le vamos a decir pi de Java. Y ese pues lo accedemos a través de la librería mat, ¿verdad? De la clase mat, más que librería es una clase. mat.pi. Pi no es un método, es una constante. Ahí está. Y vamos a ver qué tan diferente es. A ver si fue coincidencia, fue chiripada o qué fue. ¿Sale igual? Esto, si ustedes se fijan, le estamos dando salida a la suma de los tres ángulos. Y no solo eso, sí, fíjense, si yo creo otro triángulo cualquiera, un triángulo cualquiera, le voy a decir, y lo voy a crear todo, como dicen, al vuelo. No voy a crear referencia, los voy a crear aquí mismo. Le voy a decir, triángulo 4, porque ya tenemos hasta el 3, es igual a new triángulo. ¿Sí? Pero aquí le voy a decir, me pide 3 puntos, se los voy a dar aquí. New punto. Y le voy a poner las coordenadas que se me ocurran, ¿eh? Esto no lo vamos a graficar. 5, menos 20, bueno, menos 12. Y luego, ese es el primer punto del triángulo. Le voy a pasar otro punto. Un punto, no sé, el 87,54. Y otro punto, no sé, de ahí lo que se me ocurra, menos 32,90. Cerramos el constructor. Estamos creando el triángulo 4 con 3 puntos ahí que se me ocurrieron. Bueno, le voy a pedir que haga todo esto. ¿Sí? Le voy a decir, a ver, vas a hacer todo esto del triángulo 4. Vamos a darle salida. Aquí, porque me marca error, no sé, triángulo 4. Ah, es que aquí le borré, lo puse mal. Ya ven por hacer las cosas de la carrera. Bueno, ahí está. Ahora le voy a decir, del triángulo 4 es el que acabamos de crear, ¿eh? Le voy a decir que ponga sus ángulos alfa, beta y gamma. 4, 4 y 4. ¿Quién sabe cómo van a salir esos ángulos? Y le voy a decir que haga la suma, va a ser la suma de 4. Y entonces aquí va a ser 4. Chequen que esté haciendo bien los cambios porque vamos a ver si con cualquier triángulo la suma me da pi. 4
y acá 4, ¿verdad? Esta es la suma de 4, entonces le voy a dar salida a la suma de 4. Suma 4 y acá va a ser suma 4. Vamos a probar. ¿Cuánto da la suma de los ángulos de 4? No son los mismos ángulos de los otros, ¿verdad? Porque ya son otras coordenadas. Pero la suma siempre me va a dar pi. Y me va a dar pi porque hay una relación que tal vez no recordemos, pero vamos a poner aquí. Pi radianes es igual a 180 grados. ¿Sí? Pi, esa es una equivalencia que ya existe, ¿no? Pi radianes, o sea, 3.1416 y todo lo demás, radianes es igual que 180 grados. Entonces, si yo quiero la suma, si quiero los ángulos en grados, lo vamos a hacer muy rápido. Entonces, por ejemplo, alfa, puede ser cualquiera de ellos, ¿no? Alfa, ¿a cuántos grados equivale? Es una regla de 3, ¿sí? Bueno, vamos a ponerla por aquí. Aquí, ¿cómo despejaríamos? Yo tengo, esta equivalencia es constante. Pi es constante, 180 es constante. Entonces, 3.1416 es igual a 180. Alfa es igual a X. Alfa ya lo calculé, ya tengo un método que calcula alfa. Ya nada más voy a calcular X, que viene siendo el ángulo, ahora 100 grados. ¿Cómo va a ser? Multiplicar alfa por 180 entre pi. Vamos a agregarlo rápidamente. Acá le diríamos en la clase, ¿verdad? En la clase de triángulo. Voy a calcular los tres ángulos, ¿sí? Que acabo es rápido. Public, doble. Le voy a poner ángulo 1. Ángulo 1 va a ser el ángulo alfa, pero en grados. Entonces va a ser return alfa, que ya lo calculamos, por 180 entre pi. Y ese es el ángulo 1. El ángulo 2 va a ser con beta y el ángulo 3 va a ser con gamma. A ver, vamos a ponerlo aquí. Entonces aquí sería ángulo 2 es con beta y el ángulo 3 es con gamma. Y bueno, vamos a hacerlo sobre el ángulo, sobre el objeto 1, ¿sí? Sobre el objeto 1, vamos a decirle, ¿dónde está el objeto 1? Acá está, triángulo 1. La idea es que ahora nos dé lo mismo, pero en grados. Acá está el triángulo 1, pero ahora va a ser en grados, ¿sí? Ya no va a ser aquí 1 punto alfa, ¿qué va a ser? 1 punto ¿qué? Ángulo 1. Luego aquí va a ser 1 punto, porque ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3 me lo va a regresar en grados. Ángulo 2. Y aquí, ángulo 3. Y vamos, bueno, yo les dije ahorita que para mí, que deben ser cercanos a 60 grados los tres. Y luego voy a sumar, suma 1, y luego le voy a dar salida, ¿sí? Le voy a decir aquí, suma 1, pero en grados, va a ser, ya no va a ser 1 punto alfa, ¿qué va a ser? 1 punto ángulo 1, más 1 punto ángulo 2, más 1 punto ángulo 3. Y le voy a dar salida a esa suma, viene siendo suma de 1. Nada más que pues ahora no va a ser suma 1, va a ser suma 1 grados. A ver, vamos a checarlo. Yo sé que fue muy rápido, pero miren, aquí está. Del triángulo 1, esto sí ya me lo está dando en grados, ¿eh? Vean como si son cercanos a 60 grados, ahí se ve en la figura, o sea, se ve en el diagramita, en la gráfica. Se ve que
que estos ángulos son parecidos porque casi es un triángulo equilátero, pero uno vale 55, otro 65 y otro 58, y la suma me da 180. ¿Sí? Bueno, entonces, sí lo hice rápido porque no quise que quedara pendiente para mañana. Ya mañana vamos a empezar otro ejercicio. ¿Dudas, preguntas?